Es la hora de debatir y analizar los temas del día en la mesa ancha. Muy buenos días. Feliz inicio de semana para ustedes. Feliz semana para todos. Bueno, venimos con un tema que es muy importante. Viene de la semana pasada, el lunes de la semana pasada, que se conoció la cifra de crecimiento en el país, 0.6%. Es una cifra, digamos, desconcertante, preocupó a muchos. Estuvo muy por debajo de las expectativas, incluso acá mismo del gobierno nacional, de muchos centros de pensamiento, pero detrás de todo esto, y por eso quiero arrancar con Julio César, hay algunas voces que dicen que incluso esto realmente fue peor y sugieren que hubo una manipulación en las cifras, Julio César. Pues hasta ya, digamos, esos detalles son complejos, digamos, cambios metodológicos ha habido, pero yo creo que es importante que se mantenga la confianza en las cifras del DANE, que ya son pues bastante malas, Maritza. Solamente, digamos, los datos oficiales que conocemos son bastante malos. Solamente un matiz. La población de Colombia creció 1% según las cifras del DANE el año pasado. Si la economía creció apenas 0.6%, significa que ni siquiera la economía, digamos, alcanzó el crecimiento de la población, o en otras palabras, en términos per cápita, como dicen los economistas, por persona, la economía decreció, ¿no? Para alegría quizá de algunos exmiembros de este gobierno, como la exministra de Minas, que proponía esa ruta como ruta hacia el bienestar de la sociedad, ¿no? El gobierno culpa a las tasas de interés, esa ha sido la narrativa oficial. El ministro de Hacienda ha salido a decir, no, esto solamente tiene que ver con las tasas de interés, pero los números nos dicen otra cosa. Acá ha habido un desplome fuerte de la inversión en múltiples sectores de la economía, y sin inversión, sin nuevos proyectos industriales, agroindustriales, comerciales, pues es muy difícil que la dinámica de la economía tenga pues un buen desempeño. Estamos a la cola de América Latina en términos de crecimiento. Llevamos década y media liderando el crecimiento de América Latina, y el año pasado quedamos a la cola. Y lo más grave, las perspectivas del gobierno no son, oiga, en 2024 vamos a levantar vuelo, no. Las expectativas para este año es 1.5%, o sea, que hay que entender las causas, ¿no? No simplemente es algo que vamos mal, todo mal, no, hay unas causas de fondo que, entre otras, pues sí está las tasas de interés explica muchas cosas. Por ejemplo, el hecho de que la industria de la construcción y que la gente no quiera comprar vivienda con altas tasas de interés se vuelve mucho más difícil, ¿no? Y venimos además en un país que empezó a repuntar un poquito después de la pandemia y ahora vuelve a caer, ¿no? Y porque también no se ha hecho un trabajo en el que se repunten estos sectores tan importantes y fundamentales como construcción, infraestructura, comercio, transporte, alojamiento, turismo, siguen estando muy estancados y siguen siendo sectores en los que todavía nos falta invertir y movernos enormemente. Hay que también hablar que la situación hubiéramos podido entrar en una recesión si no es por los sectores de recreación y entretenimiento, que son los sectores que más han despuntado, ¿no? Que son dos sectores que además sorpresivamente, porque nadie se lo esperaba, que estos dos sectores sean los sectores que nos dejan estar en ese 0.6 y no más abajo. Marisa, como tú lo decías en la introducción, aquí le hemos dado palo a las encuestadoras cuando no le pegan a los pronósticos. Bueno, aquí se rajaron los analistas económicos. Sí, ninguno estuvo cerca de esa proyección, y eso me parece que es grave y se tiene que revisar. Ninguna proyección fue tan pesimista. Claro. Segundo, digamos, la recesión de las economías se está dando en muchas partes del mundo. Con eso no quiero justificar la que está pasando acá. Japón entró en recesión, el Reino Unido entró en recesión, y Alemania está haciendo un plan de reactivación para no caer en recesión. Ahora, cuando uno mira las variables que explican el caso colombiano, está el tema de las tasas de interés, pero yo creo que lo que hay es como una crisis de confianza. Cuando uno mira las encuestas de Fedesarrollo, lo que llaman ellos la confianza del consumidor, lo que coloquialmente es la gente quiere gastar. Hay como una incertidumbre de hacia dónde van las reformas, hay una incertidumbre de algunos planes del gobierno como el de la transición energética. Yo creo que si el gobierno quiere hacer un plan de reactivación, lo primero que tiene que hacer es enviar señales muy claras de confianza para que el inversionista, digamos, y mire, Jorge, que hay una cosa muy interesante, que todo el mundo ha sido muy optimista y ha celebrado mucho las decisiones de la ministra de Vivienda, pero creo que la ministra de Vivienda se le olvida que es ministra de Vivienda, ciudad y territorio, y de la inversión en infraestructura y en construcción en las ciudades ha quedado muy de lado. Es muy difícil que despegue la confianza con un gobierno que permanentemente anda en una retórica y medidas antiempresas y antimercados. Con esa retórica
y con esos sesgos que tiene evidentemente este gobierno, es muy difícil que los empresarios quieran El confiar en decreto de país. corrección del presupuesto creo que puede ayudar porque eso puede jalonar algunos de los Ojalá, proyectos después de infraestructura después que de quedaron varios ahí. días Después de una generar polémica. incertidumbre. Sí. Miren, pasemos a nuestro siguiente tema y es lo que está pasando con el clan del Golfo. Unos duros enfrentamientos este fin de semana en Antioquia, 5 soldados muertos, pero además de eso, en este momento dicen, siguen las personas confinadas en Antioquia en medio de estos fuertes combates. El presidente de la República dice algo que muchos interpretan como un ultimátum, pero la verdad es que con el clan del Golfo vamos de ultimátum y pasamos nuevamente a una negociación. Dice que si ellos no se someten a la fuerza del Estado van a ser destruidos, Juana. Pues en este momento hay un despliegue de verdad militar y de ofensiva militar enorme. El Ministerio de Defensa ha sacado las cifras, los combates no han parado. Entonces, listo, buenísima la ofensiva, buenísimo que se intente entonces acabar con el clan del Golfo a bala. Pero es que se acaba el clan del Golfo y vuelve y aparece otro grupo, que ese es el gran problema. Yo creo que la discusión, además en Colombia, que se ha planteado desde diferentes puntos, es que si no está el apoyo de la Comunidad Europea, si no está el apoyo de Estados Unidos en hablar seriamente de la legalización de las drogas, ya que ellos son los grandes consumidores, pues en Colombia va a estar muy difícil cambiar esa realidad. Porque se acaba un grupo, pero sale otro grupo armado de este tipo de narcotraficantes, entonces la discusión tiene que ser a un nivel mucho más global que a un nivel interno, porque nosotros somos quienes vivimos las consecuencias, somos quienes ponemos los soldados muertos, somos los que ponemos a la sociedad civil encerrada. Sin control territorial del Estado no hay desarrollo, sin control territorial no hay bienestar, no hay democracia, no hay paz total. Entonces yo creo que esto plantea un cambio de estrategia. Si no hay una estrategia de seguridad fuerte que genere las condiciones necesarias para que los grupos armados quieran negociar. Es que yo creo que en lo que se ha equivocado el gobierno es que porque ellos son un gobierno de izquierda, entonces los grupos armados ilegales quieren gobernar, no, quieren negociar, no. Sí. Un grupo armado negocia cuando militarmente se le presiona, eso está comprobado. De tal suerte que esta estrategia, que ojalá siga durante mucho tiempo, lleve a que en esas zonas, en este caso nordeste antioqueño, el Estado Y Bolívar, recupere porque el están en control varias territorial. zonas. Sí. Dice que es lo Petro, Pero, y para cerrar, Jorge Iván, si no han podido ese control territorial, ¿van a poder destruirlos? Es que estamos en que estamos pidiendo Pues la control territorial y no lo hemos destrucción total no, logrado. pero hay ¿Lo que vamos a llevarlos a un destruir? punto en el Julio que César. se vean Dice obligados a Petro negociar. que se someten a la fuerza del Estado o se enfrentan pues a la acción de las fuerzas militares, a la destrucción total. El problema, yo adscribiría estas palabras del presidente. Yo no creo que ahora vayan a calificar a Petro de enemigo de la paz por reivindicar el imperio de la ley, ¿no? Que es lo que está haciendo en este caso. A ver, el problema acá es de credibilidad. Es que por otra parte, en otra mesa están negociando con los que traicionaron un acuerdo de paz, que tampoco a ellos, porque a ellos no se les aplica este principio, no se quisieron someter con múltiples oportunidades, traiciona el proceso de paz y aún así se les vuelve a tender la mano amistosa para que siga el ciclo de violencia. Entonces no es creíble el llamado del presidente, aunque en esencia es legítimo lo que está diciendo, pero como si por otro lado a otros que no se han querido someter y se les ha dado una y otra oportunidad, pues no lo hacen, ¿no? Y Esto eso lo lidera entienden los directamente criminales. el comandante de fuerzas militares, digamos una persona que tiene experiencia en estrategia de guerra. O sea, Pues que yo se creo dedica que a eso. el mensaje es bastante serio. Que es su no es cualquier labor y su cosa. Me trabajo. parece que es bastante serio. Pues ojalá que así sea, porque en el pasado del país no ha sido el caso, efectivamente. Volvemos con la mesa ancha y ahora vamos a estar en un tema que tiene una trascendencia nacional porque nos pone aquí sobre la mesa lo de la autonomía fiscal, de lo que se ha venido hablando en los últimos meses, pero que hoy tiene un hecho político que me parece que merece una lectura de esta mesa ancha, y es que Jorge Iván González, el exdirector de Planeación Nacional del gobierno de Gustavo Petro, llega nada más y nada menos que al comité promotor de este referendo de autonomía fiscal, que además, digamos, el responsable de este referendo es un gobernador uribista, Andrés Julián Rendón, el gobernador de Antioquia. ¿Qué lectura política se le puede dar a esto, Jorge Iván? Arranquemos rápidamente, lectura política, y ya después vamos con el tema de la autonomía fiscal, que creo que estamos llegando a un consenso de que sí es necesario, ¿no? Pues a ver, uno podría decir que González salió incómodo del gobierno. Él dentro del gobierno había promovido ese debate, por ejemplo, de una nueva distribución fiscal, y sorprende que llegue, digamos, a un movimiento que lidera un gobernador que se entiende como opositor al gobierno. Yo creo que salió incómodo y esa llegada ya le permite como retomar algunos de los temas que él ¿Uno planteó podría durante el decir que es gobierno. un golpe al presidente Gustavo Petro?
que termine al lado del gobernador de Antioquia, con quien además viene protagonizando ácidas discusiones por el tema de la delegación minera en Antioquia y también por el tema de las vías 4G. Y además en medio de la discusión por el presupuesto y los presupuestos globales, ¿no? En donde el gobernador Andrés Julián Rendón también aprovechó para lanzarle varias pullas pero al, si es al un mensaje presidente político Petro. que un peso pesado, alguien con respeto técnico llegue a la campaña del referendo que promueve Rendón. Yo sí creo que de cierta manera sí es un golpe. Y un golpe también de opinión muy importante que está dando Jorge Iván González y que le llega de perlas a Rendón, ¿no? Porque a Rendón además lo han tildado de ser extremista, esto lo lleva también a traer un técnico y a decir, esta es una discusión simplemente técnica y no política, que además sí tiene un trasfondo político importante. Miren, solo para decir, antes de que vaya Julio César, ellos están diciendo que están haciendo alrededor de todo esto una cosa que se llama los diálogos improbables. Recordemos que hace una semana y media se reunió con Humberto de la Calle y dentro de ese comité promotor del referendo también está, digamos que hay personajes de todo el espectro político. Ana Lucía Villa, que es una técnica del Ministerio de Hacienda, que trabajó 20 años en el Ministerio de los entes de territoriales. Hacienda, Guido Echeverry, Juan Guillermo Zuluaga, el está en exgobernador campaña hace del más de Meta, 2 que años. sí se puede decir que hoy en día es oposición al gobierno Petro, y ahí mismo, con Juan Guillermo Zuluaga, pues ahora Jorge Iván González, Julio Pues César. esto no es cualquier cosa, ¿no? González es el arquitecto del plan de desarrollo, ¿no? La hoja de ruta para implementar el programa de gobierno del Pacto Histórico, que es el plan de desarrollo, pues Jorge Iván González la construyó. Y esto hay que ponerlo en el contexto. Escribió una columna muy fuerte contra el gobierno, diciendo básicamente que era un gobierno incapaz de ejecutar sus ideas, y hubo mucho ruido acerca de su salida, que al parecer salió muy molesto del gobierno. Entonces, sin duda, esto es un mensaje político, y creo que acá la clave es que hay sectores, sobre todo este movimiento sobre la autonomía fiscal, me parece que están tratando de dar un mensaje de unidad, ¿no? Contrario al mensaje de confrontación, ¿no? De pobres contra ricos, empresarios contra trabajadores, que viene desde el gobierno. Acá Rendón, que está buscando posicionarse como un líder de escala nacional, está tratando de unir gente tan diversa como Juan Guillermo Zuluaga y Jorge Iván González, que vienen de sectores totalmente Sí, distintos. esos puntos así muy pequeños que juntan a muchos sectores. Ahora, Jorge hay Iván. una discusión No, técnica importante. El acto legislativo 05 de 2011, que recortó el sistema general de participaciones, ha desfinanciado los departamentos. Entonces, desde la Federación Entramos de ya a la Departamentos... parte técnica de esta discusión. Desde la Federación de Perfecto. Departamentos hace mucho tiempo hay un reclamo de recuperar muchos de esos recursos. Los gobernadores se posesionan y no tienen suficientes recursos, porque los recursos importantes, que son predial, industria y comercio, se recogen en las grandes ciudades. Entonces, lo que ha promovido Rendón es que haya una distribución, por ejemplo, de renta Y y de patrimonio. IVA hacia entes territoriales, y lo que ha propuesto Jorge Iván González para superar la inequidad de aquellos entes territoriales débiles es crear un fondo de compensación regional, es decir, Sí. que se recojan unos dineros a nivel nacional y se distribuyan equitativamente. Porque me ahí parece viene la que otra sea tan parte, fácil, ahí viene la Jorge. otra parte de la discusión, ¿no, Juana? Que es lo Sí. que usted decía. ¿Cómo hacemos para que, por ejemplo, el Amazonas o Chocó Es que esa discusión no queden relegados en medio de esta maravillosa redistribución con de impuestos? grandes departamentos, ¿no? Entonces, buenísimo para Antioquia, Valle, pero ¿qué pasa con el resto de departamentos que son mucho más pobres, y cómo no se genera una brecha más grande y cómo no se agranda más la brecha entre departamentos? Entonces queda totalmente súper bien financiado Antioquia, y lo que recibe Chocó va a seguir siendo minoritario y muy poquito. Entonces lo que vamos a seguir teniendo es departamentos súper periféricos y departamentos súper ricos La en misión Colombia. de eso descentralización es dice muy que con un preocupante. fondo de compensación regional se resolvería Hay que ese ver problema. si puede funcionar, ¿no? Me quedan 20 segundos, Julio César. Pues es una discusión interesante, pero lo primero que hay que admitir es que los recursos son escasos, ¿no? Entonces, si nos tapamos los pies, nos descubrimos arriba, en fin. Entonces, si financiamos más a los departamentos, el gobierno central va a decir, oiga, me falta plata. Estamos con un déficit fiscal importante, la plata no alcanza. Entonces, esa discusión yo creo que vale la pena darla, teniendo en cuenta esa premisa. Los recursos son escasos y aquí todas las ambiciones políticas y de financiación no se van a cumplir. Miren, y ya para dejar sobre la mesa un tema de cuántos recursos entrega, por ejemplo, Antioquia, que es el que entra en la discusión, entrega al año 30 billones de pesos en impuestos y recibe solamente 5.